Son las 13 horas con 24 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Galo Chiriboga. Él es ex fiscal general del Estado. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Bueno, está colocando su cámara. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a usted. Dentro de la investigación que empieza en el país del caso Saab, que está detenido en Estados Unidos, presuntos actos de corrupción que habría cometido en el Ecuador y otros países, pero dentro del Ecuador, ¿qué hay que decirle al país, doctor, con respecto a este tema? Gracias, muy buenas tardes. Ayer estuve convocado a la Comisión de Investigaciones de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ahí pude presentar lo que la Fiscalía General del Estado ha hecho en relación a este caso. Lo primero que comenté fue que gracias al trabajo que se realizó en su oportunidad sobre este tema, la Fiscalía hoy le presentó al país todos los elementos que permitieron detectar las operaciones irregulares de exportaciones a través del sistema Sucre hacia Venezuela. Y esta información, ¿de dónde nos llegó? Nos llegó del Banco Central y del sistema de aduanas. Con esta información logré posteriormente, esto fue a inicios del mes de julio más o menos, del 2013, conformé un grupo de trabajo que estuvo integrado por el Banco Central del Ecuador, la UAFE, el SRI, la SENAE y la Fiscalía General del Estado. Conformado este grupo, lo que buscamos fue llamar a Venezuela. Concreté una cita con la fiscal general de ese país, la doctora Luisa Ortega, y efectivamente entre los días 21 y 22 de mayo concurrimos a la capital de Venezuela, Caracas, y nos reunimos con la fiscal. En horas de la tarde del día 21 de mayo conversamos sobre la metodología que podríamos utilizar para cooperar y sobre todo para Ecuador obtener información de los registros institucionales de ese país, cómo habían operado este sistema de exportaciones y cómo las había tramitado Venezuela pagando los rubros producto de esas exportaciones. Bien, terminada esa reunión, logramos concretar que Ecuador pidiera formalmente esa información. La información la enviamos mediante una acción de asistencia penal a Venezuela, en donde prácticamente le requeríamos a cada una de las instituciones similares a las ecuatorianas, es decir, la contraparte del Banco Central de Ecuador en Venezuela, la contraparte de la UAFE en Venezuela, la contraparte del sistema de rentas internos en Venezuela, la contraparte de la SENAE en el sistema aduanero venezolano y, por cierto, la Fiscalía General del Estado. Ajá. Enviamos esa información y luego, mientras tramitábamos esta información, logramos detectar que había un fondo de aproximadamente 57 millones de dólares en las cuentas del Banco Central del Ecuador. Concurrimos ante un juez en la ciudad de Quito para, a través de una orden judicial, incautar ese dinero. Se retuvo entonces 57 millones de dólares durante 3 años de los fondos que tenía en su totalidad la empresa Fondo Global de Construcciones. Lamentablemente, esa situación fue revertida en una decisión judicial que la cuestionamos por parte de una juez de Guayaquil, en la que declaró la nulidad de todo el proceso, en opinión de la Fiscalía, sin razón alguna. Como esta opinión era solo eso, una opinión, recurrimos ante la Corte Nacional de Justicia presentando una denuncia contra la referida juez, denuncia que luego del trámite y el proceso legal correspondiente
terminó en una sentencia condenatoria contra esta juez por el delito de prevaricato, un delito eminentemente judicial, que consiste básicamente en que un juez falla en contra de ley expresa. Y bueno, ese proceso concluyó con esa declaratoria de nulidad sin base jurídica alguna, como hemos sostenido, y que se confirmó finalmente a través de esa sentencia en la Corte Nacional. Ahora, ¿hubo complicidad de algunas autoridades del gobierno o de los gobiernos anteriores con respecto a posibles negocios que no habrían sido lícitos entre ellos, por ejemplo, a través de esta venta de productos y servicios denominada el Sucre, que obviamente fue inaugurada y no funcionó de manera completa después del tiempo entre el gobierno de Venezuela y Ecuador? ¿Algunos datos sobre aquello que se investiga, por ejemplo, en Estados Unidos? A ver, los datos que se obtuvieron en el Ecuador fueron operaciones de empresas privadas ecuatorianas con empresas privadas venezolanas. No había intervención de empresas públicas de ninguno de los dos países. Y el sistema Sucre no fue concebido precisamente para delinquir, sino para facilitar las operaciones. Y no es que el sistema Sucre haya servido para lavar dinero, ¿no? El sistema Sucre, hubo operaciones irregulares, las mismas que han sido procesadas en el Ecuador y entiendo yo también en Venezuela, pero en unos casos se dieron sentencias favorables sobre el delito de lavado de activos, en otros casos como exportaciones de todas las empresas que aparecieron haciendo este tipo de negocios, se las investigó y en unos casos pues no tenía nada que ver con temas delictivos, ¿no? No se encontró nada más. Estos 57 millones de dólares finalmente se debieron a la empresa y se acabó el tema. Y no hay más. Bueno, no se ha acabado tanto el tema porque la sentencia está dictada, la actuación de esa juez pues tiene unos defectos jurídicos. Esos defectos jurídicos ya serán analizados seguramente por la fiscal Diana Salazar, quien incluso continuó en nuestra tarea en este caso y defendió el caso ya en la Corte Nacional. Me refería a Saab, es decir, con esto no se presentó nada más, no hubo nada más que investigar. Sí, en Ecuador no encontramos ninguna evidencia, ninguna actividad de Saab en Ecuador. Lo que parece es que esas actividades más se realizan en Colombia, ¿no? Porque él era apoderado o accionista de Fondo Global de Construcciones. No, Fondo Global de Construcciones en Ecuador no aparece ningún registro que vincule a SAP en el Ecuador. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, gracias por la información. Muy amable, gracias. Una buena tarde. Doctor Galo Chiriboga, ex fiscal general del Estado.